Bienvenidos a otro audio de Mentalidad de Emprendedor, donde analizamos los mejores marcos mentales para llevar a cabo tu empresa. Hola a todos y vamos a por el siguiente marco mental. El primero fue realmente interesante, hambre voraz por aprender. El segundo, para mí, es algo que tiene que ver mucho con el aprendizaje, por eso lo he puesto aquí, y es la humildad. La humildad. Mucha gente ahora me dirá, pero oye, esto de ser humilde no has de ser realmente alguien tirado para adelante y con ganas para emprender. Por supuesto, pero no me refiero a ese tipo de humildad. Me refiero al tipo de humildad en el que sabes que hay gente ahí fuera o ha habido gente ahí fuera que sabe más que tú. Y en el momento en el que crees que ya lo sabes todo, vas a dejar de innovar, vas a dejar de observar, vas a dejar de aprender y tu negocio al final lo va a percibir. Y no solamente eso, sino que el engranaje social que más funciona es la humildad. Es las ganas de escuchar, es las ganas de aprender de otra persona, es la curiosidad que tienes con esa nueva persona que quizás sabe más que tú. Así que voy a profundizar en el tema de humildad como yo lo entiendo, porque como ya sabéis, yo enfrento muchas ideas con Internet, con YouTube, y siempre que hablo de humildad, hay gente que se cree que hablo de esa humildad en el sentido de, pues agachar la cabeza y pasar por desapercibido. No, tú puedes ser alguien muy tirado hacia adelante y tener esa chispa, por así decirlo, pero tener esa humildad como contrapartida. Michael Jordan siempre decían que en la pista insultaba a los demás jugadores. No insultaba, sino que era este típico jugador un poco pillo, ¿no? Que usaba lo que se llama en inglés trash talk, que es hablar de una forma un poco para picar al otro jugador. Y parecía muy prepotente en la pista. Los jugadores del otro equipo siempre lo veían como alguien muy prepotente. Pero era el primero en escuchar a su entrenador, el primero en buscar nuevas técnicas y estrategias, demostrando una humildad hacia el juego. Por mucho que estuviera arriba del todo, siempre se mantenía humilde, siempre sabía que podía dar más de sí, que podía seguir escalando. A ese tipo de humildad me refiero. Y para los emprendedores es especialmente importante, porque el que no tiene humildad para mí significa que no ha pasado todavía por el proceso de enfrentarse al mercado. No ha pasado por el proceso de despedir a un trabajador, por ejemplo, o no ha pasado por el proceso de un obstáculo realmente, una crisis fuerte, una recesión en su empresa o una bajada de ventas. La humildad en un emprendedor sí o sí la vas a acabar teniendo, porque si no vas a salir del juego. Y el máximo instructor de humildad yo creo que es el mercado, porque el mercado le da igual de dónde vengas, le da igual cuánto dinero tengas, le da igual quiénes sean tus padres, le da igual absolutamente todo. Lo único que le importa es que le des la mejor propuesta de valor posible. Y si no eres humilde y no escuchas al mercado y no estás constantemente en este estado de alerta, de poder aprender constantemente, se te van a comer. Y sobre todo, aquí cuando digo se te va a comer el mercado, porque en el momento en el que no estés dando una propuesta de valor innovadora y mejor que la competencia, sales fuera del juego. Entonces, para entender esta humildad, lo primero que vamos a entender es cómo funciona el ego, cómo funciona esa prepotencia. Tienes que ser un amante de estudiar cómo funciona nuestro mecanismo y entender que hay una parte nuestra, que es el ego, que constantemente va a estar pensando que eres mejor que el resto. Sobre todo cuando tienes esos pequeños triunfos y en el momento de emprender tendrás momentos en los que vas triunfando o vas haciendo cosas que realmente están bien y te inundará ese ego. Entonces tienes que saber identificar cuando aparezca. Cuando tengas esos pensamientos de qué bien lo estoy haciendo, qué bien nos está yendo todo, qué bien todo, esto va genial. Ojo, porque eso es tu ego que está empezando a coger el mando de tu cerebro y de tu control, y eso a veces va muy bien para celebrar y para motivarte, pero en cuanto dejas que ese ego nuble tu vista
a seguir mejorando o a seguir observando qué están haciendo el resto, en cuanto ese ego te nubla y ya te hace pensar que eres mejor que la competencia, eres mejor que los demás negocios que están en tu sector, quizás vas a dejar de innovar y vas a dejar de tener esta mentalidad de underdog. Tengo un amigo, Miquel Román, que cuando me comentó este concepto me dejó fascinado. Y es que en su filosofía es nunca dejar de ser un underdog. ¿Qué quiere decir underdog? Es esta figura del número 2, ¿no? Si, por ejemplo, van a jugar dos equipos de fútbol y tú estás estás animando a un equipo que lo normal es que pierda, ese es el underdog. Pero en el momento que gana, el triunfo es muchísimo más grande. Entonces, ese equipo, como sabe que lo normal es que vaya a perder, se va a esforzar al máximo sin tener consecuencias de lo que vaya a pasar. Y va a hacer todo lo posible para poder ganar a ese número 1. El problema es que a veces cuando seamos el número 1 en nuestra empresa, en nuestra industria, nos vamos a acomodar. Tendremos ese síndrome del rey. Oh, ya estamos en la cima, no hay nada más. No te compararás con nadie porque ya estás haciendo todo bien. En ese momento es donde la humildad puede salir de tu ecuación y es súper importante que precisamente en ese momento es cuando vuelvas a tener la mentalidad de underdog, que tengas una mentalidad de underdog constante, para siempre, que seas siempre ese equipo que va segundo, porque eso te va a permitir tener la humildad suficiente para seguir innovando, para seguir buscando diferentes ideas, para estar siempre, reinventar constantemente tus estrategias a mejor, aunque esté todo funcionando perfecto, que sigas queriendo escalar. Como veis, no es un concepto de humildad tradicional, al revés, es esta mezcla de querer seguir escalando, tener esa prepotencia de un lado, pero por otro lado, asumir que no lo sabes todo, asumir que te queda por aprender. No seas humilde con tus palabras, sé humilde con tus acciones. Sé humilde llegando después de trabajar y estudiando. Sé humilde cuando estés delante de alguien más listo que tú, escuchando. Sé humilde haciendo preguntas a esa gente, aún sabiendo que vas a quedar mal. La humildad al final es simplemente una aceptación de que te queda mucho todavía. Y la humildad, por ejemplo, yo la veo en la gente que está contenta cuando está rodeada de gente más inteligente que ella. Hay mucha gente, y yo te digo que intentes huir de esas personas, que constantemente están hablando y cuando van a una sala son los que no paran de hablar y decir y demostrarte lo mucho que saben. Al revés, tú tienes que hacer lo contrario que esas personas. Cuando vayas a un sitio nuevo y veas a gente que quizás sabe más que tú, no que sea más lista en general, sino que quizás sabe más que tú en diferentes áreas, practica esa humildad en esas circunstancias. Calla la boca, escucha, pon los oídos y haz preguntas para matizar. Además es muy interesante porque eso lo que conseguirás es que la otra persona se sienta segura contigo, se sienta que la entiendas y te desvelarás secretos que seguramente con otras personas no lo hace. Porque cuando habla de lo que está haciendo, sus estrategias y sus ideas con otras personas, lo normal es que las personas quieran interrumpirle y hablarles también de ellos. Pero en cuanto se topen contigo y tú lo único que hagas es escuchar y preguntar para que hablen más sobre ellos, verás que se abrirán como un libro abierto, porque te verán como alguien que es capaz de escuchar, es humilde y tiene esta capacidad. Además, crearás una relación muy interesante, porque a la gente nos encanta hablar de nosotros mismos, y cuando vemos a alguien que es capaz de escuchar, para mí, por ejemplo, es un atributo esencial, alguien que sea capaz de escuchar, lo vemos como una persona inteligente, lo vemos como una persona socialmente que entiende a nivel social cómo funcionan los comportamientos humanos. Hemos dicho que hemos de entender el ego para poder hacer que se calle cuando vemos que se pasa. Y aquí no es cuestión de callarlo y eliminar el ego. El ego no se va a eliminar. Esa vocecita que te dice qué bueno que eres mejor que el resto, etc. Es muy difícil que la elimines por completo. Mi estrategia aquí, y es un ejercicio que te planteo muy interesante, es que cuando veas esa voz que te diga, oh, qué bueno que eres, y todas esas cosas que nos dice ese ego, lo que te planteo que hagas es simplemente observarlo, porque al observarlo ya lo estás identificando y tienes más facilidades de interpretarlo como tal, no confundir a tu ego contigo mismo. Es un concepto un poco difícil de entender, pero simplemente es que cuando la próxima vez que
oigas en tu cabeza como tú mismo te dices, oye, qué bien lo has hecho, o qué malo es esa competencia, nosotros somos mucho mejores. Simplemente dite a ti mismo, eso es ego. Y solo por darle una luz, solo por decirte a ti mismo que eso es ego, te aseguro que lo callarás muchísimo, o por lo menos no te identificarás con él. Y serás capaz de, la próxima vez, aunque sepas que estás arriba, seguir aprendiendo, seguir innovando. Por ejemplo, en nuestro canal de Emprende Aprendiendo tuvimos un bache en el que el canal de YouTube en concreto, todo iba genial, los vídeos estaban subiendo muchísimo de visitas, pero hubo un momento en el que lanzamos un vídeo que era el de Playboy. Y nosotros pensábamos que iba a ir genial porque justo fue la muerte de Hugh Hefner y la verdad es que pensábamos que era una búsqueda que se hacía bastante en esas fechas. Pero resulta que nos censuraron por tema de que sacábamos alguna imagen en el que salían las revistas de estas chicas semidesnudas, en ningún momento salían desnudas, pero nos censuraron para contenido mayor de 18 años y además nuestro canal sufrió una penalización porque no llegó a muchas visitas y no salía como vídeo recomendado. Por lo tanto, los siguientes vídeos vimos que las visitas empezaron a bajar. Entonces yo siempre digo que una situación como un obstáculo como este va genial porque la innovación sale a flor de piel. Pero luego me di cuenta de que había dejado que pasase un obstáculo para que innovásemos, porque eso a nosotros nos hizo innovar mucho, introducimos un concurso, mejoramos las miniaturas, etcétera, pero fue tras un fracaso, entre comillas, un obstáculo. ¿Por qué dejamos esperar que ese obstáculo viniera? ¿Por qué nos mantuvimos con esta mentalidad de underdog, con esta mentalidad de seguir innovando, aunque todo estuviera yendo perfecto? Pues porque ya estábamos en esta sensación de, oh, qué bien lo estamos haciendo, nos está yendo genial, qué buenos somos. No, oye, ¿por qué no nos mantenemos humildes siempre y constantemente innovando? Es el marco de referencia y el marco mental que te planteo en este paso, en este punto, para que tengas claro que no solamente hay que ser humildes cuando no tenemos nada, sino aún en la cima, cuando vas a estar, que vas a estar seguro, sigas todavía con esa humildad. El ego también va a ser el culpable de querer impresionar y hablar sobre ti y tu empresa cuando estés en presencia de gente más lista que tú. Pero te vas a perder. Cada segundo que pierdas hablando tú, vas a perderte una información que podría estar dándote esa persona más lista. Y aunque creas que la impresionas hablando de ti o de tu empresa, a la gente realmente lista y que ha hecho grandes cosas, te aseguro que solamente tienen muchas más cosas que tú que poder enseñarte y muchas más logros que tú ni siquiera tienes a flor de piel, por lo que date cuenta que en esas situaciones es mejor callar y acallar tu ego y escuchar a esa persona y hacer preguntas. Esta humildad, por ejemplo, es la que te va a llevar a buscar mentores, a buscar gente que esté en tu industria, que haya pasado por un negocio similar al tuyo y que pueda darte consejos o que pueda estar contigo en el transcurso de tu emprendimiento. Hablando de los mentores, os daré aquí pequeños tips para que veáis un poco cómo yo conseguí el mío y, bueno, los míos, porque he tenido bastantes a lo largo de mi carrera profesional, y cómo puedes tú encontrar el tuyo. Un mentor básicamente es esa persona pues que no deja de ser un amigo, no lo llamas mentor, no es una relación tan directa, sino que es alguien con quien, por ejemplo, podrías ir a networkings, escuchar a ponentes en cualquier sitio y cuando tú vas con ellos les presentas tu idea humildemente o tu negocio y creas una relación en la que tú puedes llegar también a ayudarle de alguna forma. Es muy injusto que a un mentor simplemente le digas, oye, ¿quieres ser mi mentor? Porque piensa que esta gente, si realmente es buena, no tiene mucho tiempo para hacer otras cosas. Entonces, es una forma interesante pues trabajar para el mentor, llegar a una alianza, por ejemplo. Hay muchas empresas de San Francisco que lo que hacen es darles pequeños porcentajes a estos mentores para que estén en su negocio y que puedan tener un incentivo para aconsejarles. Entonces también es interesante, imagínate que vas a levantar una ronda de financiación, que busques a gente que ya haya pasado por una industria parecida a la tuya y que pueda hacer de mentor a esa empresa. Pero sobre todo, acostúmbrate a escuchar a esta gente. Y si no los encuentras en la vida real, puedes tener mentores virtuales, mentores en internet. Seguramente muchos de vosotros habéis aprendido con nuestros casos gratuitos. Ahí también tenemos contenido de valor. O lo que estás haciendo ahora mismo, estás dejando que yo te mentoree de alguna forma. Ya estás demostrando cierta humildad. Pero sigue en búsqueda siempre de esa gente
gente que haya pasado por ese proceso tuyo similar, que haya demostrado que ha tenido cierto éxito y que puedas llegar a escucharle tú con esa humildad que estás trabajando ahora. Este marco mental, básicamente lo que tienes que repetirte a ti mismo y asumir es que reconoce que siempre habrá o ha habido alguien más inteligente o sabio que tú y puedes buscarlo hoy en día. Antiguamente era muy difícil, tenías que ir a la universidad, tenías que ir a las bibliotecas. Hoy en día lo puedes encontrar, están en los libros, están en los cursos, están en los vídeos de YouTube, están en muchos sitios. Reconoce que existe esa gente y no tengas miedo en consumir su contenido, en pagar por esos cursos, en pagar por los libros. Yo, como decía antes, se demuestra con las acciones la humildad, no con las palabras. Yo he habido meses que me he dejado unos 2.000 y pico euros entre cursos y libros. Y es porque a mí mismo me demuestro que estoy dispuesto a pagar por mi educación, a que aún me queda mucho para aprender. Y con la humildad no digo que cuando vengas y veas a alguien más listo que tú o tengas la oportunidad de hablar con ellos, tengas una mentalidad de intentar extraer ese conocimiento y es como una transacción, ¿no? Al revés, admira a esta gente. No solamente extraigas, admira y aprende de forma agradecida. No simplemente copies lo que están haciendo ellos, porque eso no te va a llevar a ningún lado, sino inspírate con lo que han hecho, inspírate con sus historias, intenta adaptarlas a tu vida. La humildad también es clave para entender el concepto de plataformas. Recuerdo una historia muy interesante que nosotros estábamos a punto de lanzar una plataforma que era para juntar artistas con espacios. Y me reuní con diferentes mentores que habían pasado por esa transición de crear un software a nivel de Internet. Y tuve como 2 en concreto que me dieron consejos totalmente contrarios y ahora con un poco más de experiencia sé cuál tenía razón y cuál no. Uno de ellos me aconsejó que directamente programásemos esa plataforma desde cero nosotros, ya que pues tendríamos el control de la plataforma y podríamos desde ahí también integrarlo con el tema de los emails y etcétera, etcétera, etcétera. Él defendía la idea de hacerlo desde cero. En cambio me reuní con otro emprendedor que ya era exitoso, se había vendido la empresa hace poco y me aconsejó que ni de broma, que ni se me ocurriera empezar una plataforma desde cero, que utilizase todas las herramientas que habíamos hecho hasta ahora y que las utilizara para ahorrarme ese tiempo, porque sería una tontería reinventar la rueda, si seguramente ya había otro humano que había pasado por ese proceso, había solucionado ese problema y tú tenías que ser humilde como para no querer volver a hacerlo tú, sino para escuchar y ver lo que había hecho otra persona, utilizar esa herramienta y poder gestionarlo de una forma mucho más rápida, sin perder tanto tiempo y dinero. Obviamente con el tiempo me enteré que el que me dio el consejo de crearlo desde cero era porque me quería vender el servicio y también integrarlo con su empresa. En cambio, la persona que me dijo de hacerlo con herramientas que ya existían no tenía ningún interés, ningún incentivo en realmente sacar dinero de mí ni nada. Pero al final hice caso y fracasé. En ese momento hice caso a la persona que me dijo de hacerlo desde cero. Contratamos a gente en la India para que nos programase la plataforma y salió realmente horrible. Salió realmente mal porque cuando el programador no está integrado en la misión de tu equipo y simplemente quiere cobrar y ya está, no le pone el mismo cariño, no le pone la misma pasión y no tiene en su cabeza lo mismo que tú tienes. Además, hay que decir que en el tema del software la iteración con el cliente es muy rápida, por lo que si no tienes integrados los programadores dentro de tu equipo, es muy difícil que vayas haciendo esas iteraciones. Los que estéis ya pasando por el curso habréis visto que hablamos de la plastilina y de lanzar ese producto mínimo viable lo antes posible con el mercado, testearlo, etc. Es porque quieres ver rápidamente qué tienen que decir los clientes y ser humilde para poder escucharlos. En cambio hay gente que no, y sobre todo emprendedores, que no quieren ser humildes, no quieren escuchar al mercado, tienen esa idea brillante, ya se han mentalizado de que ellos son unos genios y que esa idea tiene que ser millonaria, no pasan por este marco de humildad, crean esta plataforma desde cero y fracasan. Me gusta porque me acabo de describir a mí mismo cuando empecé. No estoy atacando a nadie, sino os estoy diciendo que al principio yo tenía esos grandes sueños. Yo ya estaba soñando con que me iba a comprar una isla cuando la plataforma la vendiera y sería un súper emprendedor.
Y no fue hasta que el mercado me dio una primera bofetada que volví a aterrizar al suelo y cogí este marco de humildad. Y te digo aquí que antes de que te pase a ti, sería muy interesante, ya que has pagado por este curso, que si esto lo consigues entender, para mí ya lo rentabilizas. Obviamente hay muchísimo más contenido, pero si entiendes la humildad que tienes que tener como emprendedor y que por mucho que tengas ideas enormes, no llegues a enamorarte de ellas 100%, sino que seas humilde y que el mercado va a ser el que te va a dar la razón y el mercado realmente al final es al que tienes que escuchar, no solamente tener ese ego grande de que tú tienes esa idea y vas a triunfar y punto, verás que tendrás más capacidad de usar, en este caso, plataformas que han existido para ir más rápido al mercado, que es el que te va a decir lo que pasa y será todo mucho más suave. Por plataformas me refiero a pues que en vez de empezar imaginémonos que quieres hacer un e-commerce, pues en vez de hacerlo desde cero, ¿por qué no usas un Shopify, una plantilla que puedes crear rápidamente e iterarlo? En vez de hacer todo el marketplace desde cero, esta plataforma hay programas que te dejan hacerlo. Al final es utilizar lo que ya ha existido para poder construir sobre ahí. Nosotros, por ejemplo, en Bustom Shoes nos gastamos mucho dinero en crear un personalizador de zapatillas. La verdad es que fueron meses de trabajo y unos 3.000 y pico euros. La verdad es que fue bastante caro. En cambio, cuando lanzamos la siguiente versión, que era la empresa de relojes, utilizamos una aplicación para personalizar que ya estaba dentro de Shopify y nos costó creo que 45 euros o así. O sea, nada que ver con lo que habíamos hecho antes. Y la verdad es que daba el pego, o sea, iba genial, era casi lo mismo. La otra obviamente era mucho más chula porque era con zapatillas, pero la verdad es que fue una locura hacer lo que hicimos y fue porque no teníamos esta humildad. Nosotros creíamos que eso iba a funcionar y ya está, y nos nublamos por ese ego. Y nada, hasta aquí este marco mental creo que ha quedado bastante claro. La humildad tiene que ser algo que quede en tu arsenal siempre. Tienes que saber reconocer que hay gente más lista, más inteligente y que ha pasado por algún proceso muy parecido al tuyo. Por lo tanto, si eres capaz de escuchar y seguir aprendiendo de ellos, te aseguro que como emprendedor va a ser fundamental e increíble. Nada, nos vemos en el siguiente marco mental. Que vaya genial. Y hasta aquí otro marco más. Recordad que lo importante es aplicarlo y nos vemos en el siguiente.